Claro, entonces ya y con Jung ya fue la repera, ¿no? Porque entonces ya apareció toda la filosofía oriental, apareció el inconsciente colectivo, aparecieron los arquetipos, apareció la sincronicidad, que para mí es una de las cosas más bellas que hay. Siempre he creído que, y me lo decía Carmen Sabal, la madre de Lorenzo, que lo vas a tener aquí pronto, con la que yo tenía una grandísima amistad y nos veíamos periódicamente, por lo menos cada 15 días, ya hablábamos mucho. Y me decía, Jesús, hay que seguir, hay que estar atento a las señales. Siempre hay señales en todas partes. Y hay que aprender a verlas y a darse cuenta de que las señales te llevan a algún sitio. Y entonces, y la sincronicidad es la señal por sí misma. Si tú entiendes ese concepto, sabes por dónde tienes que dirigirte y sabes que eso es también el surrealismo, que eso no sabes dónde te va a llevar y que eres absolutamente, estás en manos de unas fuerzas que no puedes explicar ni puedes entender y te dejas llevar por eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es un cóctel, ¿no? Aunque luego estoy hablando de sombra china, ¿eh? Eso es un cóctel al que luego le añades pues una serie de elementos que forman parte de tu aprendizaje de la vida, ¿no? Como en mi caso fue el tema de la enología. Entonces hubo un momento que cuando terminé con el surrealismo, después de pasarme muchos años estudiando y publicando, te quedaste vacío, fuiste a un bar, una bodega, exactamente, dame algo por olvidar. Claro, y entonces decidí que tenía que plantar un viñedo, claro, y hacer vino. Porque a ti lo de hacer las cosas, eso modestamente no va contigo. No. Tú ya que te pones... Hay que hacerlo a lo grande. O sea, no te lees un libro de Freud, te lees la obra completa. Claro. Sí, porque bueno, hay gente que dice que soy muy intenso y bueno, y como muy apasionado y tal, y alguna vez han llegado a complejarme. De repetirte. Sí, de decirme que soy muy intenso y sentirme que realmente ser intenso o ser apasionado no es bueno, porque parece que perjudica la salud de los demás en algún momento. Pero luego he llegado a la conclusión que no. Después leeremos alguno de los últimos partes. Por lo menos hay que básicamente lo tenemos superado. Sí, creo que sí. Bueno, has hablado de ese proceso que es bastante interesante sobre el surrealismo y en el fondo ha venido a decir un poco de cómo seguramente muchas personas nos acercamos a todo ese mundo de análisis secreto que tiene además que ver, es decir, con algo que nos pasa cada noche. Yo no sé si tú recuerdas la primera vez que soñaste, que fuiste consciente que habías tenido algo que era un sueño. Sí, lo recuerdo. Yo lo recuerdo también perfectamente y fue como un asombro y mamá, que era, en mi caso era la que sabía de la casa, esto que es lo que es, esto es un sueño. Entonces ya de ahí ya vino Freud directamente. ¿Si te cuento mi sueño? Sí, venga. Pero soñé que yo me veía a mí mismo desde arriba y era como, y estaba unido por una especie de cordón umbilical, que yo luego supe que era un cordón umbilical, estaba unido con un cuerpo y yo veía mi cuerpo durmiendo. El pánico que yo sentí, ese desdoblamiento y tal, fue tremendo. Y claro, tuve que preguntar a mis padres, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Claro, ¿esto qué es lo que es? Y entonces ya, pues, en este caso fue mi padre un poco el que me orientó sobre ese proceso, ¿no? Y fíjate que fue el primer sueño que recuerdo. Ya no te quiero... No. Y además, pues, vamos, a mí de lo que más me puedo engolfar es tirarme horas hablando de sueños. Y me parece, además, divertidísimo. Además, entiendo mucho ese proceso, al igual que tú, en otra generación. Nos llevamos 10 años, entonces, no sé. Que yo los 10 años. Ya tarde. No podía parar, no lo que sí recuerdo es que en aquel momento, quizás estamos hablando de traer algo que cuando tú descubres por primera vez te parece novedoso, porque además está muy vinculado a lo mágico, a este sentido de lo mistérico
que tiene que ver y que además ensalza el alma de todos los niños, no digamos ya de los adolescentes que no saben por dónde encontrarse. Pero que ya era, digamos, ya era una cosa de museo. Cuando nos acercamos al surrealismo, el surrealismo teóricamente como movimiento está periclitado y ya se estudian los libros. Freud está más que superado, que haya sido él el que puso todas las bases de prácticamente nuestra cultura contemporánea. Y entonces, sin embargo, uno lo sigue viendo todavía y cree que hay allí, estoy de acuerdo contigo, hay como una especie de rebeldía burguesa, no olvidemos, que entonces cuando nos referimos a las grandes revoluciones, estamos hablando, en el mejor de los casos, de los hijos de papá que se fueron de casa y no hicieron la manutención, pero que eran burgueses completamente. Eso no lo olvidemos, señores. En la literatura también hay conciencia de clase, eso se olvida mucho, que no solo ha sido el olvido de la parte femenina, que ha sido terrible y ahora mismo está descubriendo lo que había detrás de la cortina, sino también el olvido de los que no tenían un puñetero duro y no se podían acercar. Bueno, hecho este inciso, sigamos con las sombras chinas. ¿Qué es lo que te atrae de las sombras chinas? Y sobre todo a mí hay una cosa que me interesa. ¿Esto es real o es pegote? Eso, ahí pone sombras chinas, en chino. Pone sombras chinas en chino. Como tú además, leído y constatado y comprobado. O sea, esto no sé si la busca en Google, que ya se No. directamente. Esto es hay una persona que sabe chino y que fue la persona que a Francisco Olaya, el editor, y a mí pues nos orientó. Y realmente tengo que decir que esta persona no supo precisar, aunque es profesora de chino y todo, y ha pasado muchos años ahí, sí, en alguna zona de China, para decir sombras chinas, pueden decir, en vez de lo que pone ahí, pueden decir el pájaro que se oculta al atardecer y proyecta su imagen sobre la pradera. Entonces, eso a lo mejor serían dos líneas que significan sombras chinas también. Claro. Pero si un chino lee eso, lee sombras chinas. Vale, no te lo sabes decir. Yo no sé pronunciarlo. Vale. Si quieres, me lo hubieras dicho, lo habría aprendido para esta ocasión, claro. Naturalmente. Bueno, el mandarín, tú sabes que es algo que se aprende así, en un rato. Lo hemos copiado de chico. Bueno, la idea es que cada cuadro, sobre todo en esto, tenga un poema. Yo creo que lo suyo, pues, más que hablar de la poesía, es escucharla. Yo veo que ahí tiene una... ¿Quieres que lea algún poema en concreto?